Todos sabemos que Mr. Hope es el antagonista principal de Mr. Hope's Playhouse y que en el segundo juego llega a manos de tres jóvenes, Esther, Isaac y Molly, en una caja de cartón junto a otros dos peluches, Mr. Stripes y Miss Boo, nada que no sepamos de otros vídeos. No se sabe de dónde vienen, su procedencia, origen, quién o quiénes los han mandado, no se sabe nada, simplemente Esther tiene la sensación de que ya lo ha visto antes, mediante una serie de alucinaciones y sueños recurrentes que la persiguen y atormentan. Aunque sí sabemos algo importante que ya comenté en otros vídeos. Los peluches están conectados a una deidad maligna llamada la Entidad y a una joven llamada Isabel. Los tres peluches son simplemente recipientes de conexión entre la entidad y el mundo real a modo de tótems satánicos. Mr. Hope o la entidad muestra a Esther la historia que hay detrás de Isabel mediante estas pinturas que encontramos en el pasillo en bucle y cuyo objetivo es conseguir que Esther se una a él, viéndola como el recipiente perfecto para cumplir sus planes. Para la entidad, Esther es algo así como el medio o el conducto que en su día fue Isabel cuando pactó con él mediante el colgante de los 6, hasta que su madre renegó de ella y fue ejecutada por bruja en la hoguera. Entonces, la entidad, al ver, digamos, destruido su único recipiente humano, su única vía de conexión, tomó represalias contra la gente involucrada en el asesinato de la joven. Por tanto, la teoría es que el demonio le prometió a Esther, al igual que hizo con Isabel, un poder sobrenatural si aceptaba la invitación de unirse a él. Pero vamos a ver con detenimiento quién es la entidad. La primera vez que nos dan información sobre este ser es en el recorte de papel que encontramos y nos lo describen como un antiguo demonio pagano que una vez fue una poderosa deidad que gobernaba el inframundo y fue nombrada como el guardián de la esperanza, pero fue desterrado por diversos delitos y malas acciones, una encarnación del mal y del pecado. Desde entonces, esta deidad ha sido responsable de la miseria y desaparición de las personas. En uno de los cuadros que encontramos en el pasillo vemos en concreto este. Quiere decir que el demonio creó una serie de tótems o elementos para tener conexión con el mundo de los humanos. Los tótems en cuestión fueron 3 muñecos, como veis de nuevo en el cuadro, y un collar con 6 símbolos. Estos tótems se los da a unos pocos elegidos como símbolo de poder a cambio de mostrar servicio y lealtad. La entidad poseyó antiguamente, como he comentado antes, 3 tótems inanimados que fortalecen su lazo con el mundo real, tótems que probablemente estuvieran hechos de un material propio de la época. Por tanto, los tótems que actualmente utiliza como canal son los 3 peluches, es decir, tanto Mr. Hope como Mr. Stripes y Miss Boo fueron enviados a propósito a Esther, Isaac y Molly porque eran los elegidos para entablar lazos con ellos y utilizarles. Pero, ¿qué características posee la entidad dentro de Mr. Hope? Mr. Hope en realidad posee muchas habilidades y fortalezas, tiene la fuerza suficiente como para atravesar paredes, teletransportarse, crear habitaciones o pasillos mucho más largos de lo que en realidad son, pero también es capaz de crear ilusiones como hizo para engañar a Ruby, creando la figura anciana de Esther, incluso manipulando los sueños, y también puede cambiar de forma a voluntad, como hemos visto en algunos de los momentos en los que nos persigue, incluso alterando su propio tamaño. Pero al ser realmente la entidad, también es capaz de secuestrar las almas de quien desee para torturarlas en el inframundo, como ha hecho con algunos personajes como la matrona, culpable de la muerte de Isabel, o la propia Esther para atraer a Ruby. Pero hay otro punto del que quiero hablar en este vídeo, y es la personalidad de este ente, qué desea, qué teme, qué le mueve a hacer lo que hace, porque parece ser una deidad cuyo único fin es hacer el mal. Un ser malicioso, sádico y sobre todo muy perseverante, ya que está continuamente persiguiendo a Esther con el objetivo de destruirla mentalmente y obligarle a que se una a él. Pero también parece ser que, aunque muy a su manera, eso sí, tuviera un sistema de justicia ante personas que considera malas, quizás porque han herido a quienes estaban de su lado, como es el caso de Isabel y la matrona, quien por lo visto mereció su muerte. A Mr. Hope le gusta jugar con sus víctimas antes de atacarlas, atormenta a Esther a través de pesadillas y asusta a los huérfanos y matronas del orfanato con susurros que resuenan por los pasillos durante la noche. Además, también muestra un comportamiento manipulador. Manipula a Ruby al final del primer juego para que vuelva y le salve de la casa en llamas, y manipula a Esther para que haga el ritual haciéndose pasar por Isabel. Y estas son las relaciones más completas que he podido hacer sobre ambos personajes y el comportamiento y características que tiene este antagonista en Mr. Hope's Playhouse. Espero que os haya gustado, sed felices y nos vemos en el próximo vídeo.